Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Yo soy Andrés Borelo, soy profe de Historia y espero prontamente licenciado en Historia en la Universidad de La Pampa, universidad pública de nuestro país. Me gusta leer, me gusta escribir. Este es como mi pequeño lugar en el mundo, porque nací en esta habitación, me crié acá, pasé mi infancia acá y ahora de grande, que en la casa de mis viejos, tengo mi pequeña biblioteca acá. Y para mí la lectura, la literatura, un poco lo charlamos, es esta libertad que me ofrece la vida. Son estos pequeños recovecos de libertad en un mundo que siempre nos persigue, que la vorágine de la cotidianeidad nos agota, donde el estrés está carcomiéndonos los talones. La literatura es esa pausa necesaria y escribir es esa ruptura definitiva con ese estrés, es esa ruptura definitiva con los límites y me parece que eso es lo que me hace feliz. Me hace feliz mi familia, me hace feliz estos espacios donde podemos hablar libremente, me hace feliz mi profesión. Yo soy docente, trabajo con estudiantes y eso me hace feliz, y la literatura también me hace feliz. Bueno, Andrés, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buen día. Quería empezar con una pregunta que me parece en tu caso fundamental, que tiene que ver no solo con tu primeros vínculos con la escritura, sino sobre todo con la lectura. ¿Cómo comienza eso? ¿En qué momento más o menos de tu vida? Soy historiador de formación, es muy difícil marcar un inicio, pero yo recuerdo siempre tener libros en casa. Recuerdo que siempre en casa había dando vuelta libros, mucha enciclopedia. Mis viejos eran de esa generación de comprar enciclopedias, fascículos, claro, y demás. Recuerdo un libro o dos libros infantiles, uno de una Biblia ilustrada, que una de chica no entiende nada, pero los dibujos estaban buenos. Y después otro libro de cuentos infantiles, mi vieja me leía y demás. Entonces como que siempre tuve como esa relación ahí con los libros, y después tiene que ver con la interiorización. Digo, mi hermana se crió conmigo y sin embargo mi hermana por ahí no tiene esta relación con la lectura que tengo yo. Y de ahí, bueno, en la escuela siempre era muy de escribir o de buscar esa lectura que está de más. Recuerdo en primaria descubrir que había una biblioteca, en un contexto donde las bibliotecas no eran muy populares en las escuelas, y íbamos y sacábamos libros de todo un poco. Mucho después también te das cuenta, viste, que volvés a releer ese pasado, mucho de clave histórica ahí. Ahí recuerdo libros, por ejemplo, de arquitectura romana y leíamos eso. Así que... Pero por tu propia cuenta ibas. Sí, era todo iniciativa propia. Y después ya empezando a pedir los primeros libros, mucho Agatha Christie, mucho policial, alguna biografía del Diego dando vuelta por ahí que me marcó también, pero no era un asiduo lector, esa gente que lee horas por día. Yo arranco firme con la lectura. Yo arranco a estudiar historia en 2008, la carrera de profesor de historia en la Universidad de La Pampa. Y me encuentro con un amigo de la carrera que no me olvido más. Me dijo, ¿cómo no vas a leer Operación Masacre? Operación Masacre, el libro de Rodolfo Walsh. No, le digo, no leí Operación Masacre, ¿por qué hay que leerlo? Tenés que leer Operación Masacre. Y justo eso debe haber sido marzo. En abril mis viejos viajaron a Buenos Aires, le encargué Operación Masacre. Digo, comprámelo allá, que acá no se consigue. Bueno, sí va a conseguir. Ese desconocimiento de dónde salir a comprar un libro. Y nada, me lo trajeron y cuando lo leí dije, uy, qué zarpado que está esto. De ahí hasta hoy no paré.
Así que bueno, che, este es mi lugarcito. Algún día cuando tenga mi casa trataremos de que esté esto ahí. Este es el mate con el que cuando me fui a estudiar, ¿cuándo fue? Yo me fui en 2008 a estudiar y en enero, febrero de 2008 nos fuimos de vacaciones con mis viejos y compramos este y recontra encariñado, ¿viste? Derrotas y éxitos con él y dije, bueno, digo, cuando termine la carrera lo dejaré de usar, si no se me rompe, no me lo chorean. No pasó ninguna de las dos cosas y acá está. Nada, lo amo un montón. Ya tenerlo en la mano es esta cuestión del tacto a lo conocido, a lo nostálgico. Es como, viste, cuando te pasa, te acostás en la cama de tus padres, y es el olor. Bueno, este es el tacto a algo que le tengo mucho cariño, que es el mate con el que hice toda la carrera. Y en la escritura, que quizás en la lectura es más fácil porque es como que siempre hay un estímulo muy fuerte desde afuera, ¿no? Que tiene que ver con lo que hay en la casa o en la escuela o en las amistades. Ahora, en la escritura hay algo como una voluntad, un acto más íntimo de ponerse a escribir. ¿Cómo aparece si puedes reconstruir? Y yo siempre leí, acá lo verá acá atrás, leí mucho Stephen King. Stephen King marca mucho, deja una huella en uno que es muy difícil de sacar. Y él dice que esto uno empieza a escribir copiando. El tema dice no hay que copiar toda la vida, es hasta encontrar su propio estilo. Sí me pasa que si estoy leyendo poesía, cuando empecé a leer poesía, sí trataba de imitar y después te vas soltando. Con la literatura me pasaba un poco eso, con la investigación histórica también pasa eso. Son como lenguajes completamente distintos, donde tratás de marcar, de poner tu impronta y demás, siempre inconsciente, no es que pensás una oración porque yo la pensaría así. Pero no reconozco muchas influencias, pero bueno, sí Rodolfo Walsh, sí esta manera de Stephen King de ser sumamente detallista, que uno no puede, yo no puedo ser tan detallista, pero esta idea de, bueno, nada, Stephen King dice el diablo está en los detalles y hay que saber estar en los detalles, bueno, eso es lo que marca. Digo, algún que otro cuento que tengo dando vuelta por ahí, trato de esa primera oración, esa segunda oración, cuando el lector te regala un minuto de atención a ver si está bueno o no, tenés que saber pegar, tiene que ser una piña al hígado y que conecte y que entre bien. Trato siempre de esa primera oración que sea contundente, después lo demás fluye. Ok. Para bien y para mal fluye, ¿no? Sí, sí. Fluye a veces para mal y decís... ¿Y qué escribís? Si tenés que... Yo sé que es una pregunta difícil porque... Mal. Pero si tenés que armar como un primer acercamiento a tu escritura. En la escuela tenía algo con los cuentos y con las canciones. Teníamos algo, nos hacíamos los rolinga con un amigo y yo había empezado a tocar la armónica, teníamos 15 días de armónica, loco 3 acordes de guitarra y queríamos escribir canciones. Ya después un poco más de grande, ya la poesía me gustaba, podía manifestar cómo me sentía, cómo se sentía otra gente y estos sentires sociales que la poesía logra definir o diferenciar entre la poesía más personal y la poesía más pública. Y ahí encontré como que podía o intentaba explicar esos sentires sociales que estaban buenos. Después tengo algún que otro cuento que nunca publiqué, no sé por qué, la verdad. Y después, bueno, he ido un poco para el lado de los ensayos históricos, periodísticos, ensayos que tienen que ver con educación y ahora actualmente estoy ya en la investigación histórica. Digo, bueno, vamos a seguir con la carrera, vamos a retomar con la licenciatura, así la terminamos una vez. Y hablabas recién de sentires sociales. ¿Podrías decir que ese es tu estímulo a la hora de escribir? ¿Qué otros estímulos hay
en conjunto con ese a la hora de escribir? ¿Qué te dispara? Sí, mucho siempre es lo personal, de tener ganas o no tener ganas, y ese tener o no tener ganas tiene que ver con cómo te sentís. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? Eso siempre suelen ser disparadores, que generan preguntas, y esas preguntas, así, ¿cómo las expreso? Incluso me ha pasado de expresarlas en modo ensayo histórico. Que decís, bueno, me siento bien, necesito tiempo solo, me siento en la compu y empezás a escribir algunas cuestiones de historia que sin nada que ver con cómo te sentís, pero siempre lo personal, lo privativo de cada persona influye directamente en ese escribir. Y después hay un lado de lo público que tiene que ver con esto. Yo siempre pienso, no sé si será así, pero pienso que la poesía puede ayudar a quitar el velo a algún montón de cosas. Pero no sé si es así o no. Yo quiero creer que sí, que la poesía ayuda. Así que siempre está ahí esa puja entre lo público y lo privado. Está buenísimo eso, ¿no? Porque, digamos, sobre todo una forma como la poesía, ¿no? Que tiene algo mucho más íntimo y abierto, y vos decís que es eso lo que puede ayudar, más que un panfleto, digamos, una forma de panfleto. Sí, está buenísimo esa idea. Nicanor Parra decía que es un artículo de primera necesidad. Él se mete con esta idea de la canasta básica. Sí. Bueno, en la canasta básica está lo que una persona, una familia, un grupo familiar necesita para comer, para vivir. Y Nicanor Parra se mete y dice, la poesía es un artículo de primera necesidad. Él no piensa en un mundo donde no exista la poesía, donde la gente no sé si no consuma, sino que no tenga poesía al alcance de la mano. Mirá. Es indispensable tener poesía, es un artículo de primera necesidad. Che, Andrés, ¿y de las historietas o de los superhéroes, de los personajes, cuál es el con el que te enganchaste o el que persiste? Si puedo elegir por autores, voy por autores. Si tuviera que elegir un superhéroe favorito, a mí me gustó siempre cuando Chespirito decía que el mejor superhéroe era el Chapulín Colorado. Porque el Chapulín Colorado dice, no tiene nada, es un flaco, no tiene músculo, no tiene nada, tiene fuerza, tiene plata, no tiene un disfraz y un martillo, pero aún así entiende que hay que batir a todos los miedos y hay que enfrentar a lo que él considera el mal. Ese concepto de Chespirito, que, bueno, ¿sabes por qué le dicen Chespirito? No. Porque Roberto Gómez Bolaño escribía mucho. Entonces un productor le dijo, ¿y si sos como un Shakespeare chiquitito? Entonces sos un Shakespearito, y ahí le queda el Chespirito, y le quedó para toda la vida ese sobrenombre, por la capacidad que tenía el tipo para escribir. Después él explota con lo que es El Chavo, Chapulín Colorado, y unos sketches que son geniales. Pero esa idea de cómo el tipo reflexiona sobre su personaje y dice, claro, es un personaje que no tiene nada. Claro. No tiene nada, es buenísimo. Contanos un poco más de los libros puntualmente, de los libros que escribiste o los libros que estás pensando hacia adelante. Sí, pensar siempre hay, ¿viste? Un montón hay un montón después a la hora de concretarlo, pero yo, bueno, hasta la fecha publiqué 3 libros de poesía. El primero que se llama Poemas Tempranos, que es del año 2013, el año pasado cumplió 10 años. Después publicamos otro en 2017 que se llama De España a Vietnam, que son como algunos poemas así con algo de historia y algo de política ahí en el medio metido bien fuerte. En 2019 un tercer libro que está ahí se llama 10 sonetos. Borges decía que, yo lo leí por ahí también, que decía que un poeta para ser poeta tenía que escribir sonetos. Y dije, a ver, ¿qué onda con los sonetos? Y siempre tenía esta idea de, bueno, quiero usar la palabra culo en un soneto para que Borges me diga cosas feas desde más allá, hacerlo enojar. Y bueno, desde ahí largó eso, me puse a estudiar un poco cómo se construye un soneto y demás. La risa, me encanta. Estoy buscando la palabra culo. No sé dónde está. No me acuerdo dónde está.
A ver. Segundo soneto. Tenía que hacerlo de cualquier manera. Estaban allí pegadas, sin disimulo, y no dejé de advertir tu cara de culo cuando me dejaste las instrucciones en la heladera. En la esquina había un almacén y fui a buscar las frutillas, el vino, la calma, 2 inseguridades y un pedazo de mi alma, y empecé a dudar de toda mi energía zen. ¿Será tu ropa interior canela en madrugada que deja ver los problemas que sufrimos y hace que jamás te sientas halagada? ¿Dónde están los cocodrilos que comimos si hasta parecías realmente espantada? Y es por eso que juntos no dormimos. Hay que hacerle caso a Borges y también hay que ir en contra. A la gente que sabe siempre hay que hacerle caso. A la gente, después ideológicamente podemos disentir, pero a la gente que sabe tenemos que dejar de dudar por dudar, claro, y empezar a creer en la gente que sí sabe. Tal cual. Y Borges es un tipo que sabe, no tengo duda. Es el 4.º libro, se llama La volvería a matar, que es una especie de ensayo sobre un femicidio ocurrido acá en General Pico en el año 2011. Y que, nada, yo creía que había que volver a visitar ese caso y reconstruirlo. Me parecía que la propuesta era interesante y podía aportar algo también a esta cuestión social que hablábamos hoy. Qué bueno, perdóname. Mételo. Qué bueno el repertorio de libros, ¿no? De la poesía la cosa. al ensayo, sí, y a un ensayo que punzante, ¿no? Que va... Siempre le di o le presté atención a mi curiosidad. Y no sé si está bien o no, si es válido o no, pero digo, si mi curiosidad iba por ahí, yo ponía el carro atrás y tiraba. Siempre con un sostén familiar que te acompaña con toda esa locura, porque uno ve un librito ahí y decís, bueno, listo, es copy y pego. Es un año de un trabajo, después podemos hablarlo, digo, el trabajo del escritor, un trabajo solitario, donde necesitas sí o sí de el que te cuida a los chicos, el que te cocina, el que te... Digo, hay todo un montón de factores, claro, que te contribuyen a eso. Pero bueno, siempre le di atención a mi curiosidad, digo, a ver, ¿qué pasa por acá? Y muchas veces te frustras, a veces salen cosas interesantes. Y uno de los últimos que publicamos, que se llama ese Probamos de otro modo, que es una experiencia que hicimos con la comunidad salesiana de acá de La Pampa, de pensar ensayos educativos y sobre todo escribir experiencias educativas para enseñar de otra manera. Estaba pensando, mientras hablabas de los distintos proyectos, los distintos libros, cómo es, del otro lado, las devoluciones, no solamente en términos de gustos directos por tu obra, por tu escritura, sino en las relaciones, digamos. Por un lado en la escuela, vos sos docente, con los amigos, con la familia. ¿Cómo es el libro de la soledad de la escritura a la socialización, ¿no? Sí. Que es una parte que quizás no se suele reparar tanto desde afuera, el resto, ¿no? Los lectores. Sí, esa percepción. Claro. Una vez a Benedetti le dijeron, maestro, dice, Mario Benedetti, uruguayo, poeta, novelista, dice, maestro, dice, ¿qué se siente? Dice, de que con este libro usted haya tenido tanto impacto, uno de los primeros. Y si usted sabe cuál es el libro, sí, dice, es su primer libro. No, dice, este es mi tercer, cuarto libro ya, dice, los primeros no se acuerda nadie. Y pasa eso, claro. ¿Viste? Yo cuando saqué Poemas Temprano en 2003 era un 4 de copa, sigo siendo un 4 de copa con algunos libros más. Pero bueno, muchas veces pasa eso, los primeros están ahí como en un estante, te colaboran el grupo más cercano. Ya con otros, sobre todo también con la temática, digo, hoy no se lee tanta poesía, pero sí ya con el ensayo periodístico, con La volvería a matar, sí hubo otro impacto. Había gente que no te conocía y te leía, gente que te contactaba y te saludaba, gente que te hacía llegar el comentario de que no le había gustado, obviamente, la pluralidad es hermosa en ese sentido. Pero en general siempre está ese estímulo social de, dale, seguí, es por ahí. Hay que seguir explotando esa idea, hay que seguir ese camino. Entonces, siempre es gratificante. Digo, me pasa mucho, por ejemplo, en el aula, dos cosas. Primero, que no te creen, así, che, yo publiqué el libro. Nah, profe, mentira. Sí, en serio, tenés que ir con los libros tuyos, ¿viste? Para decir, no, ya, en serio.
Entonces, por un lado te pasa eso, hay como cierto escepticismo, como si el profe no pudiera pensar, se dedica solamente a enseñar, ¿sí? Hay una disociación de ideas, que bueno, es rol de uno reforzarla. Pero por otro lado, es esto de, bueno, la poesía no está muy relacionada al docente de historia, ¿sí? O te pasa esto de, está ese libro en su casa, ese libro está en mi casa, profe, y te van pasando esas cosas que vas hilvanando y decís, bueno, he llegado un poco más allá. Uno nunca escribe para sí mismo. Es dificilísimo dar ese paso, pero uno nunca escribe para sí. Sí hay un primer paso que es intimista, que es reflexivo y demás, pero nunca uno termina escribiendo para siempre, es para mostrarlo, para compartirlo, para socializarlo. ¿Cómo es en La Pampa puntualmente la cuestión de la distribución, la difusión? Pensando en la literatura, pensando en compañeros y compañeras que están también escribiendo como vos, quizás en Santa Rosa, en otros pueblos. Sí, hay conexión. Sí, lo primero que hay en La Pampa es una enorme trayectoria, una enorme tradición, mejor dicho, de personas que escriben. ¿Sí? Desde hace muchísimos años, grandes personas que escribían y que se leían y que se consumían, que se entiende la expresión consumir. Sí. Entonces es muy difícil ir atrás de esa camada de esos grandes autores. Digo, Olga Orozco, Morisoli, Bustriazo. Hay muchos que se leían por toda la provincia. En el presente hay una realidad, la última década y demás, que faltan en La Pampa, por ejemplo, editoriales a las que un autor o una autora puedan acceder. Eso es un déficit grande. Digo, en Pico no hay editoriales de libros, autores independientes que quieran publicarse. La mayoría de los que se editan afuera. Pero en Pico, por ejemplo, digo, hay un déficit ahí que tenemos que cubrir. Sin ir más lejos, un reconocido de Pico, que es Heraldo Hernández. Digo, todo lo que se consigue es lo que publicó el mismo Heraldo o algo posterior o algún homenaje en los 90, pero nada más. Y sí, es uno de los emblemas de nuestra ciudad, uno de los poetas típicos de nuestra ciudad y es muy difícil conseguir su propia poesía. Mucho menos vamos a pretender que la mía se publique, si no conseguimos a él. Entonces hay que hacer una reflexión. Después, por otro lado, lo que hay como contraprestación a eso es un enorme poder de difusión de un montón de medios de comunicación, de radios, que están desde el minuto uno apostando a la difusión, apostando a, bueno, esto mismo, hacer una entrevista con un pibe de Pico de que no se afeita hace 4 meses para compartir lo que hace, compartir su experiencia, compartir sus publicaciones y demás. Entonces hay como un balance entre, quizá a la gente le llega mucha información, pero no le llega el material en sí. Entonces ahí hay como una pequeña contradicción. Llegamos al cierre de esta hermosa charla con Andrés. Estuvimos hablando sobre literatura, educación, historia. Fue un momento realmente muy lindo. Nos vemos la semana que viene para más impresiones.